cosas muy importantes que tenemos que hacer los pastores es esta: rogar a Dios para que nos deje oír con el oído espiritual y que estemos alerta. Yo siempre estoy diciendo esto: ¿cómo entró la falsa doctrina entre los pastores? Porque los pastores no se dieron cuenta y dijeron así es, y dijeron amén, y entonces de esa manera nos hicimos partícipes de la falsa doctrina, porque había algo que no nos permitió oír. A veces los pastores somos muy ligeros para decir sí o para decir no. Entonces tenemos que, la Biblia da siempre sus detalles importantes. Dice que seamos tardos, ¿para qué? Tardos para hablar, prontos para oír. Eso quiere decir que hay que estar muy atento a poder oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y a los pastores que somos responsables de una comunidad, que somos responsables de un grupo de personas, que están a cargo almas. Nosotros tenemos a cargo almas, y entonces tenemos que tener mucho más cuidado, pastores. ¿Me están oyendo, pastores? No sean curiosos, pastores, no miren para otro lado. Tenemos a cargo almas, y cuando nos tengamos que dar cuenta, le vamos a dar cuenta a un Padre celoso de las almas. A un Padre celoso. Entonces tenemos que tener cuidado cómo oímos y qué decimos. Es muy importante. Por eso, así sentadito, yo sé que ya oramos. Cierra los ojos y diga: Espíritu Santo, quiero oír con el oído espiritual. Dígale: Señor, yo no quiero que nadie me engañe. Necesito que tu Espíritu esté conmigo, haciendo que yo oiga lo que tú quieres que yo oiga, y que no oiga lo que no debo oír. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muy bien. Dios los bendiga, pastores. Dios les bendiga a todos. Todos somos pastores. Cuando dije pastores, yo no me estoy refiriendo a Carlos, a Felipe o a María, que somos individuos donde está un pastor. Somos un vaso de barro donde está la salvación tan grande. Entonces, todos somos pastores, entonces todos debemos ir en un mismo sentido. Todos en el sentido que la Biblia está indicando. Miren, cuando hablamos de unidad, nosotros estamos hablando de unidad espiritual. No estamos hablando de reuniones donde podamos agruparnos. Es muy diferente. Le estaba explicando al hermano Cordero que nosotros, imagínense que todos nosotros venimos de Timal, y en el sol tan fuerte que tenemos hoy, y todos venimos de Timal y nadie trae agua, y cuando venimos aquí solamente hay este vaso de agua y hasta que está sudadito por fuera, pero todos nosotros venimos de Timal caminando. Hemos caminado 10 kilómetros, no sé si hay 10 kilómetros, bajo el sol. Una de las cosas que cada uno individualmente desea con un deseo profundo es agarrar este vaso de agua y no dejar pero ni una gota. Toditos estaríamos unidos en el mismo deseo y en el mismo sentir. ¿Están de acuerdo, pastor? ¿Ok? ¿Están de acuerdo, pastor? No habría ni uno solo que diga no quiero agua o denme un poquito. Cada uno estaría con un deseo vehemente aquí. Muy bien. Cuando estamos hablando de la unidad del Espíritu, estamos diciendo que cada uno de los pastores entendamos que la Biblia, que es en la Biblia donde tenemos que poner nuestro mayor deseo, que ahí está, que nos dispongamos a hacer lo que la Biblia dice, que querramos despertarnos como la Biblia dice, que querramos entender como la Biblia dice, y que querramos hacer la voluntad de Dios como la Biblia dice, que estemos locos porque los ojos espirituales se abran, que estemos locos porque los oídos espirituales puedan oír al Espíritu decir lo que está diciendo, que estemos locos por conocer la voluntad de Dios, que estemos locos por darnos cuenta de las señales de los tiempos. ¿Me estamos oyendo?
Cuando eso, cada pastor de las asambleas bautistas, nazarenos, apostólicos, y así los 3000 divididos en denominaciones, pero si cada uno de esos pastores pone el corazón en esa parte de la Biblia, en esa Biblia, entonces eso ahí se da la unidad del Espíritu. Ahí se une la iglesia. Ok, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen deseos de orar, de hacer contacto con Dios? Es una necesidad apremiante. ¿Y cuántos oran presionados por las presiones de la vida, pero no una necesidad de hacer un contacto con Dios como iglesia? ¿Me están oyendo bien, hermano? Cuando todos sintamos el deseo de hacer contacto con Dios, porque yo necesito contactarme con Dios, si cada uno, diferentes denominaciones, lo puede hacer, se llama unidad del Espíritu. Entonces la iglesia, a pesar de vestirse de rojo, vestirse de verde, vestirse de café, vivir aquí y tener diferentes gustos naturales, bienvenido pastor, entonces la iglesia es una, pastores. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo, pastores? ¿Y cuántas denominaciones hay? No, pero la iglesia, ¿cuántas son? Una. ¿Y cuántas denominaciones hay? Ok, podemos tener, como dijo el pastor, podemos tener diferentes formas de administrar la congregación, sí, pero diferentes formas de administrarla. Pero en cuanto a la doctrina de Jesús, solo hay una doctrina con la cual debemos instruir a la iglesia. ¿Me están oyendo bien, pastores? Ok, yo estoy preocupado por el calor, no es que se me duerma, pero esto es importante porque una de las cosas que tenemos que entender es, todos somos pastores, ¿y hacia dónde vamos, pastores? ¿Todos tenemos el mismo camino? ¿Todos vamos hacia el mismo destino, pastores? ¿Pastores, me están ayudando? Ok, ¿estamos todos encaminados al mismo destino? ¿Sí vamos para allá? ¿Sí solo defendemos una sola doctrina o todavía defendemos otra doctrina? Ok, ¿cuántas doctrinas hay? Ok, recuerden que tenemos un mal muy grave, pastor. Mi doctrina es bautista. ¿Han oído decir eso a los bautistas? Y mi doctrina es de las asambleas de Dios. ¿Lo han oído decir? Y mi doctrina es nazarena. Y así sucesivamente. Pero ¿cuál es la doctrina de los pastores entonces? Exactamente, ya se dieron cuenta cuánto tiempo hemos estado en esta situación ofendiendo a Dios. Porque yo no estoy hablando mal de las denominaciones. Ese es un mal que ya está, pero no estoy hablando mal. Yo estoy diciendo que solo hay una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de los pastores? Cuando no lo entendimos, entonces fue que nos peleamos y nos hicimos rivales. Entonces no nos queremos acercar el uno al otro. Entonces sentimos envidia el uno por el otro. Pastor, pero es que tal vez usted es envidioso y usted no se da cuenta de mí. Revísese, hermano. Si no es envidioso, gloria a Dios, salte una uña. ¿Me entendió? Pero entonces cuando solo tenemos una doctrina la de Jesús, entonces ya somos hermanos. Porque entonces estamos buscando lo mismo, deseando lo mismo, sintiendo lo mismo y viviendo lo mismo. ¿Verdad que sí? Ok, nos daríamos cuenta que las señales de los tiempos ya llegaron. ¿Cuántos están entendiendo que las señales de los tiempos ya llegaron? ¿Están entendiendo los pastores? Que el tiempo se nos está acabando, que nosotros nos ponemos más viejos cada día, pero que el trabajo es más nuevo cada día y nosotros nos ponemos más viejos cada día. Entonces la iglesia, que no es el cuerpo viejo que nosotros tenemos, sino ese ser espiritual que está dentro de ese cuerpo viejo que nosotros tenemos, ese es el que es avivado todos los días por el poder del Espíritu Santo cuando tenemos una conexión con Él. Entonces estaríamos viendo que se nos acaba el tiempo. Ay, hijo, están chiquitos y ya tengo 80 años y no los quiero dejar chiquitos. Ay, hijo, qué preocupado estoy. Entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar en esto. Señor, necesito despertarme. Ok, una gran pregunta yo tengo siempre para los pastores, la he hecho muchas veces. ¿Qué estaba haciendo el pastor cuando Carlos estaba predicando todos los días, ganándose almas, haciendo ayunos y cantando en la iglesia? ¿Qué hacía el pastor? Que la falsa doctrina comenzaron a entrar en la iglesia evangélica. Usted y yo la hemos dejado entrar. Usted y yo la hemos dejado entrar. Hay algo que pasó en la iglesia. Se enfrió el celo. Y sabe una cosa, hay algo que el Espíritu Santo le dijo un día de esto.
si usted puede celar a la iglesia, es porque el Espíritu Santo está con usted. Si no lo cela la iglesia, indudablemente. Usted sabe, la iglesia pertenece al Señor. ¿Y qué espera el espíritu de la iglesia? ¿Qué espera usted de su mujer? Y su mujer puede ser que lo traicione o no lo traicione, pero ¿qué espera usted de la mujer que tiene? La mujer a la que le puso los hijos. ¿O qué esperan las mujeres con los hombres que le engendraron hijos a ustedes? ¿Qué están esperando? ¿Están esperando que sean infieles? ¿Están esperando deshonestidad? ¿Están esperando deslealtad? ¿Qué espera el espíritu de la iglesia? Usted sabía, hermanos de mi alma, que así como yo soy el esposo de esa señora, y yo no quiero que ella esté pensando en otro hombre, ni quiera Dios, si yo me doy cuenta, eso sería decepcionante. Entonces, usted sabe, cuando la iglesia no está pensando en los asuntos del reino, cuando la iglesia no tiene el Espíritu Santo y mira a la iglesia hoy cantando herejías, hablando herejías, viviendo herejías, y nosotros no tenemos celo para meternos en oración delante de Dios en una súplica para que Dios despierte a su iglesia y volvamos otra vez a nuestro Padre. Tengo una pregunta para ustedes, pastores. ¿Se durmió la iglesia? Sí, se durmió la iglesia, dice las 10 vírgenes. ¿Y la iglesia se va a despertar? Sí, Señor, ya se está despertando la iglesia. ¿Y la iglesia se va a preparar? Sí, se va a preparar la iglesia. Y despuesito vienen las bodas del Cordero. Ok, nosotros estamos con una necesidad. Estaba leyendo el otro día a Génesis 22, Génesis 32, 22. Allí habla de la lucha del ángel con Jacob. Ok, quiero que observemos eso. El tema en eso es: ¿qué se necesita para hacer contacto con Dios? En el tiempo de Jacob, las mujeres eran obedientes. ¿Usted cree que iban a ser como las perdónenme mujeres, perdónenme? ¿Usted cree que eran como las mujeres de hoy que le justifican palabras al marido y no le hacen caso? No, en el tiempo de Jacob no era así. Le hubiera dicho a sus 4 mujeres: váyanse para allá, que me quiero quedar solo. Y llévense todos los muchachitos, y los muchachitos ahí no alzaban la voz. Eran otros tiempos. Pero ¿qué pasó? Que Dios quiso que Jacob pasara todo lo que tenía al otro lado del río del valle de Jacob. Había un riachuelo. Entonces al otro lado, lo pasó al otro lado. Y hasta que pasó al otro lado y Jacob se quedó literalmente solo al otro lado del río, fue que un ángel luchó con él. Entonces, ¿qué se necesita para hacer contacto con Dios?